Concepción Maldonado fue edil intendente del departamento durante 2 periodos, siendo el primer dirigente frente amplista en lograr que la izquierda gobernara Maldonado. También fue diputado. Trabajó la mayor parte de su vida como obrero de la construcción, incluso tenemos entendido que la casa en la que hoy vive la construyó él mismo. Integrante durante muchos años del Partido Comunista y también estuvo vinculado a la actividad gremial, siendo dirigente del Zunca. Vamos a conocer un poco más del hombre detrás del dirigente político, así que le damos la bienvenida a Óscar de los Santos. Bienvenido a Retrato Hablado. Gracias, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, nacido en Pueblo Gerona, en la zona oeste del departamento, para ubicarnos mejor, ¿qué recuerdos tienes de su época de niño? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, después iba a visitar a mi padre y a mis 2 hermanos mayores, y ahora recuperé terreno donde nací, porque estaba ocupado, le pagué a la persona en el 2018, y llevé un contenedor, hice una pieza de piedra y madera. Tengo una cocina a leña, un nogal viejo que plantó mi padre, una higuera donde yo comía higos que está recuperándose, y unos canteros chicos, un terreno de 300 metros, donde planto alguna verdura. Tengo gratos recuerdos, una fábrica de Portland que sus trabajadores y trabajadoras, porque había mujeres que trabajaban en lo que era la fábrica de bolsas, se hacían la misma bolsa, se compraban las bobinas de papel y se cosían las bolsas. Y esos años, pocos años, hasta los 5, y después cuando volví, lo que recuerdo es una comunidad muy unida, de hombres y mujeres que salían cuando tocaba el pito a las 5 de la tarde, y en época de carnaval, iban a preparar, me acuerdo, a mi padre y a los compañeros de mi padre, armando un enorme escenario, donde se llevaban murgas y se hacían grandes bailes en el Club San Lorenzo para financiar el fútbol, con una red social muy fuerte. Recuerdo al Gringo Sommer, cuando mi padre cambió una vieja puerta de madera que se había derruido por una de chapa, y el Gringo Sommer, tiene que haber sido un sábado, supongo, porque recuerdo que era el mediodía, la terminó de amurar. El día antes le había picado la puerta anterior, la terminó de amurar, hizo la mocheta, y mi padre me dio un puñado de billetes y de moneda para que le llevara al Gringo, que vivía 3 casas por medio. Era la única heladera que yo conocí en aquel momento, con la vieja cubetera de aluminio, y recuerdo la molestia del viejo Gringo Sommer, que dijo, no, vaya y devuélvale la plata a su padre. Los aspectos esos de solidaridad que me marcaron desde muy chico. Tengo unos hermosos recuerdos del 110. ¿Y cómo era Maldonado en esos tiempos? Yo a Maldonado vine por primera vez en el 76 a buscar trabajo, junto con un compañero del liceo. Yo trabajaba en el bar de Nievecito y en la panadería que era de Bonet. Pero nos vinimos con la idea de hacer la temporada, de buscar trabajo, y nos fuimos muy frustrados, no conseguíamos trabajo, había trabajo por todos lados, pero no teníamos experiencia. También laboral y éramos menores. Y después vine en el 78, donde ya me radiqué, alquilamos una casa con mi madre, mis 2 hermanas y mi cuñado. Después yo compré un terreno en el 78 a medias con Rafael Méndez, que era con quien yo trabajaba, y me ayudó a pagar la primera cuota de entrega, Maldonado Nuevo, cuando no había ni luz, ni calle, ni agua. El agua la llevaban en un carro con un tanque de 200 litros, los aguateros. La luz era a vela, cuando teníamos una lámpara mantilla, te habla de querosén, que ensuciaba mucho el tubo, pero la lámpara mantilla era como tener la luz LED hoy. Y mirábamos televisión, los programas de aire, que era lo único que habían, en blanco y negro y a batería. Y cuando estábamos mirando, en el medio se nos agotaba la batería. Venía en bicicleta a trabajar a Punta del Este, Maldonado Nuevo. Allí formamos una comisión porque nos estafaron con la compra. Había estaba intervenida por la intendencia, que era de la dictadura. Formamos una comisión de jóvenes con 16, 17 años, que fue cuando volví, cuando me instalé. Y ahí aprendí el oficio de pintor. Después trabajé de peón en la construcción. Me caso en el 86, Maldonado Nuevo era el barrio peor visto en su momento, y un barrio obrero hoy con sólidas familias instaladas, con los mismos problemas sociales que pueden tener otros barrios.
Y yo caminaba por Maldonado Nuevo sin problemas. Siempre recibí la solidaridad de la gente. Esa gente vieja que me enseñó el oficio, de gente joven que hacíamos alguna salida los fines de semana en los pocos espacios que había. Con una vida comercial mucho más intensa en el centro de Maldonado, lo que era pizzería. Los primeros sándwiches calientes los comía en la ciudad de Maldonado. Y ha crecido extraordinariamente. Un hermoso departamento y una hermosa ciudad de Maldonado. Y a su vez San Carlos, que en el 86 me adoptó cuando me casé y vivo allí desde entonces. Hablabas de ese trabajo desde muy joven, pero ¿tuviste la oportunidad de completar el ciclo educativo o por salir a trabajar no pudiste? Hice hasta cuarto año en Pan de Azúcar del liceo. Me faltaron materias, terminar. Cuando vine a Maldonado me dediqué a trabajar, pero sería muy deshonesto, creo que hubo pereza en mí para no terminar el liceo, lo podía haber hecho. Es cierto que en aquel momento no había liceo nocturno, pero tengo un viejo amigo del Partido Comunista que debe andar cerca de los 80 años, que fue preso político, que militamos juntos. Yo voy a cumplir 62, me lleva 20 años de diferencia. Y cuando el partido sufre la fisura que sufre en el año 92, donde varios compañeros y compañeras nos vamos, él había estado 11 años preso, era el secretario de organización, el Chumbo Lanza, y a los 50 años continuó la carrera de Derecho, porque cuando cayó era estudiante. Entonces, creo que hubo falta de voluntad mía de terminar. ¿Y en el hogar qué faltaba en esos tiempos? Faltaba mucha cosa, vivíamos con mucho menos, pero éramos felices, no corríamos atrás de las cuestiones materiales. La fiesta de fin de año, mi vieja empezaba a comprar de una Coca-Cola, de una cerveza, por mes. Y la fiesta de fin de año, el chorizo era asegurado. El cordero asado dependía de las condiciones que hubiera. El pan dulce y la fruta seca no faltó nunca, aunque fuera testimonialmente. Pero disfrutábamos de aquello. Yo no tenía corriente eléctrica y me gustaba mucho el licuado de banana con leche, tomaba mucho. Y molía la banana con un tenedor, mi madre, y conseguía hielo porque no teníamos, y la leche la manteníamos en una heladera forrada de Pumaplas. Pero tomar aquella leche un domingo, tomar mate a la sombra de las dos piezas con un baño que hice en Maldonado Nuevo, escuchando música en un cassette de un radiograbador que me regaló mi madre, todavía lo tengo en la retina y veo pasar las gurises y los gurises del barrio de Maldonado Nuevo. Disfrutaba lo que tenía, era feliz con lo que teníamos y no vivía corriendo atrás de otras cuestiones materiales. Mi sueño era tener una Honda 125, nunca la pude tener. Vine a tener un Chevette del año 89, que lo compré en el año 97, pero nunca llegué a tener ni siquiera una Honda 50. No, era un sueño, pero no me desesperaba las cuestiones materiales. ¿Y de joven ya sentiste que tenías capacidad de liderazgo o para armar equipos? No, honestamente no. Con el fallecimiento de mi padre en el año 84, mi padre vivía en Cetoyé, lo traje a mi casa en Maldonado Nuevo porque tuvo una paraplegia y tuvimos que sacar su cuerpo una parihuela porque en el barrio no podía entrar la ambulancia, estaba lleno de troncos, ¿no? En la cañada habíamos hecho un puente con parejones de eucalipto y neumáticos viejos para cruzar las bicicletas y las motos, pero no entraba. Y allí me dio una rebeldía con la vida, tenía 22 años. Y eso me hizo empezar a militar más. Y me involucré con los niños en la escuela 78, con un grupo de jóvenes que hacíamos un comedor los sábados y domingos, porque en ese año eran años muy dificultosos para sectores de Maldonado Nuevo. Y allí me vinculé con el movimiento sindical en una hora acá, en Malecón 3, que se estaba organizando el Zunca y una red de ollas populares. Y en el 84 me integré al Zunca y posteriormente al partido. El liderazgo me fueron ayudando a construirlo. Siempre fui una referencia para mi compañero de trabajo desde el punto de vista del compañerismo. Era y soy de escuchar mucho a la gente mayor y aprender. Y hoy me desvelan particularmente los sectores más jóvenes
que trato de comprender ese mundo que está cambiando y que en mi cabeza a veces me doy cuenta que ya es vieja para poder comprenderlo. ¿Y cómo recordás lo que fue en general para Uruguay y particularmente para ti la época de la dictadura? Cuando el golpe de Estado yo estaba en Minas. Yo hice 6 años de escuela en 4 escuelas distintas. La que nunca fui es el 110, increíblemente, donde nací. Estuve en Pan de Azúcar. Estuve 12 en Minas y en la Calera del Rey. Fue el primer año que hice en la punta de Pan de Azúcar. Yendo en una petiza tubiana, 5 kilómetros, una legua que hacía. Y el golpe de Estado me agarra en la escuela de Minas. La maestra mía hizo la huelga, me vengo a dar cuenta después. Porque ese 27 de junio había estado 1 de febrero de 73, donde la Marina se amotina en la Ciudad Vieja. Y una casa muy humilde. Nosotros y mi madre nos dijo, si llega a haber guerra civil y tiran bombas, pónganse abajo en los marcos de las puertas o de las mesas. Era lo que podía comprender mi madre de lo que escuchaba en los grandes medios de difusión, de ese riesgo de la confrontación que había. La viví después en Pan de Azúcar con gente que estuvo presa, el Clota, que me enseñó mucho de la cultura. Fue el primer hombre que me hizo ir a ver una película, Romeo y Julieta, me dijo, está ambientada en el lugar de origen. Su padre era colorado y era un funcionario judicial, iba a verlo a la cárcel cuando venía muy destruido el viejo Acosta, viejo de apellido Acosta, a quien escuchaba mucho, me hacía cuentos, me reía con él. Y después un grupo de trabajadores bancarios y de la construcción que me fueron indicando qué era lo que pasaba. Todavía tengo presente cuando a un expreso político, 2 militares que iban a buscar dinero al Banco República, supongo para pagar los sueldos del batallón de ingenieros, entraron al bar y pidieron agua caliente, cuando todavía les permitían tomar mate, antes del fenómeno de la muerte de 4 militares que estaban tomando mate de guardia en un general en Montevideo. Y vi a aquel hombre temblando entre 2 militares que estaban con el termo de agua. Cuando se fueron, me empezó a contar y yo empecé a sacarle lo que había sido la tortura y sentí la humillación que había vivido mucha gente, lo que me vinculó definitivamente con la lucha por la democracia, por la verdad y la justicia y los derechos humanos. ¿Y por qué comenzaste y te acercaste al Partido Comunista? ¿Qué viste allí que no viste en otros sectores? Era la organización política más importante en aquel momento, con mucha influencia en el movimiento obrero, aún la sigue teniendo. Y mis compañeros, los que me vinculé, eran del partido. Yo creo que venía de la muerte de mi padre. En esos mismos meses me incorporo a la dirección del Zunca. En una asamblea grande, como 400 trabajadores, me eligen secretario general de Maldonado. Paso a integrar la dirección nacional. Y varios compañeros me ofrecen afiliarme al partido. Yo me niego y en un momento dado los compañeros más cercanos, por un problema de afinidad, me terminé afiliando. Y llegué a ser el secretario del partido en Maldonado. Fruto de una situación que se dio que había otros compañeros más preparados que yo y más valiosos, pero esos compañeros tenían que ser candidatos y yo fui secretario del partido y suplente de edil en ese año 89 que fui electo. Yo renuncié al Zunca en el 88 porque no podía estar en la secretaría del partido y del Zunca, pero vi allí y leyendo algunos libros el rol de la Organización de los Trabajadores y del Partido Comunista, que ha sido histórica, como en la época de Valle y Ordóñez. El rol de los anarcos y los socialistas europeos influyeron en la formación del movimiento popular. La primera organización socialista de Maldonado estuvo en las canteras de Nueva Carrara, donde se sacaba la piedra y el mármol y la piedra caliza, y eran anarcos y socialistas que habían venido de Europa, que eran los que conocían el oficio. Nosotros no. Los saberes del oficio de la albañilería se remontan a la inmigración también. Lo nuestro era el adobe, el barro, ¿verdad? La paja, los quinchos, como sociedad. Siempre le agregó valor la inmigración a nuestra sociedad y en términos de defensa de derecho y de lucha por los derechos, no cabe duda que Europa estaba más avanzada que esta parte de América. ¿Y cómo fue la militancia hasta la apertura democrática? Yo milité ahí unos meses en la semiclandestinidad. Hubieron compañeros que lucharon durante toda la dictadura. Yo tenía 11 años cuando el golpe de Estado.
Y cuando confluye la gente que viene del exilio, que sale de la cárcel, y los militantes, algunos que habían militado durante toda la dictadura, con aquellos que militamos apenas unos meses y que no tenemos ningún mote de héroe, ningún acto de heroísmo, más bien era toda una fuerza democrática, porque volviera la democracia que nos empujaba y nos hacía sentir que estaba ahí al alcance de la mano, nos hicieron valorizar mucho esa democracia. Las primeras reuniones clandestinas fueron por la coordinación de las ollas populares, del Zunca y la mesa sindical. A la primera reunión que fui en el barrio norte de un compañero bancario, todos me miraban torcido porque no me conocían, era un núcleo muy reducido. Pero mi actividad no fue esencialmente en la clandestinidad. Ahí sí hay otros héroes que reconozco enormemente, entre ellos compañeros que no están, como el Negro Acuña, el Viejo Moreira, que influyeron mucho en mí. O compañeros que comparto como Yuyu y Pedro hoy, el Canario Andró, Darío Toledo, que me formaron desde el 84 y que por suerte la vida me permite seguir compartiendo con ellos la militancia. ¿Y qué te dejó la militancia sindical en lo personal? Fue el primer aprendizaje ciudadano que tuve. Yo podía haber sido hoy ser... Mi saber está vinculado a la construcción y particularmente a la pintura. Y estaría pensando en jubilarme. Quizás estaba afiliado al sindicato y cotizaría. Mi padre participaba del sindicato, era blanco mi padre, y participaba del sindicato del Portland. Pero el sindicato y la izquierda me transformaron en ciudadano. Me dijeron, tenés derechos y obligaciones. Tus intereses no pueden estar por encima de los intereses de los demás. Tú pertenecías a una clase social. Esa clase social te tiene que organizar para luchar por sus derechos, como los dueños del capital luchan. Esa lucha tiene que ser democrática y será por la vía parlamentaria y las luchas sociales que los pueblos han venido avanzando y seguirán avanzando. Y yo creo que hoy la humanidad está en un cruce de caminos donde el rol de los sectores populares, hoy cruzados por los temas ambientales, los derechos de género, la diversidad, una serie de aspectos, dan a la democracia un desafío mayor. Más en un mundo tan convulsionado donde acabamos de vivir este ataque terrorista de Hamás en Israel y la respuesta salvaje de un Estado contra una comunidad donde mueren miles de inocentes, donde la ley del talión, del diente por diente y ojo por ojo, no puede ser lo que nos permita convivir. Es un mundo muy desigual, donde luchar sigue valiendo la pena. El Uruguay es una maravilla en términos democráticos, se distingue en América Latina y uno lo percibe efectivamente más de sus debilidades, un sistema de partidos fuertes, con instituciones fuertes y con poderes separados, el judicial, el legislativo, el ejecutivo. Y eso nos hace sentir orgullosos de este país. Cuando uno mira a otras regiones del mundo, de América Latina y del mundo, y ve niños que mueren en guerras que no fueron decididas por ellos, cuando se tira comida en el mundo, cuando hay tanta concentración de riqueza en tan pocas manos, y hay gente que hace kilómetros para conseguir una lata de agua o un mendrugo de pan, considera que el mundo tiene que seguir habiendo luchadores sociales de donde sea, porque son los que podrán seguir cambiándolo más allá de cuando nosotros no estemos. Y me quedé pensando en eso que dijo de su madre, de cuando les dijo que se escondieran en tal lugar, y hoy estamos viendo esas imágenes también, y los niños están viendo imágenes que son desgarradoras de él, ¿no? Sí, la diferencia allí es, en aquel momento era la radio Monte Carlo, la Oriental, no eran tantos medios lo que había en la AM, pero se había configurado en el país, para los sectores populares y particularmente en el interior, la idea que estábamos en una guerra civil y no era una guerra civil. Era respaldo no al presidente por haber en aquel momento donde la Marina resuelve respaldar la Constitución y que los militares no tomen el poder como lo hacen unos meses después, en junio. Eso en el interior que se daba en Montevideo, que era muy lejos para nosotros. Para mi madre era la guerra civil y no era una guerra civil, era la guerra de los sectores del poder contra los sectores populares. Lo que hoy vemos, lo vemos en tiempo simultáneo y lo podemos ver en imágenes que antes no lo veíamos. Hoy es dramático, sí, mi madre me enseñó de no matar pájaros, que los no se mataban porque
pajaritos de Dios que construían sus ranchos, somos hijos de esa cultura. Me costó hasta los 11 años darme cuenta y después nunca más maté un pájaro ni un bicho, me cuesta. Nunca tiré un tiro, pero cuando veo esas imágenes infames que en función de intereses de poder, que muchas veces están lejos del concepto nuestro de nación, sino de intereses económicos, muchas veces religiosos ortodoxos, tanto los terroristas como los israelíes, donde no todos los israelíes son iguales, ni todos los palestinos son iguales. 24 horas antes había habido una movilización de mujeres israelíes y palestinas por la paz y porque Israel desocupara los terrenos ocupados en Palestina. Y mira algo de la historia, se da cuenta que aún ahí hay reservas en términos de convivencia donde la gente no quiere la guerra. La guerra la definen los poderosos y la sufren los pobres y los que menos tienen. Bien, como dirigente político, ¿las enseñanzas que le dejó el movimiento sindical están presentes en el dirigente político? Sí, están presentes. Aprendí que había que organizarse, que había que luchar, porque todos los sectores luchan, pero que las luchas no eran solos. Aprendí que primero que los obreros de la construcción nos teníamos que aliar con otros trabajadores en lo que era el PIT-CNT, y fui delegado de Zunca en la mesa sindical por años, hasta el año 88, efectivamente. Y también de que había que hablar con otros sectores, y así como en muchos conflictos o en problemas, en paros generales que habían, nacionales, nos reuníamos como delegación de Zunca o de PIT-CNT, con los sectores de comerciantes minoristas que había en aquel momento, con la Cámara Empresarial, con la Sociedad de Arquitectos. Establecimos diálogo con la Liga de Fomento y también con la CICE, que era la coordinadora de la industria de la construcción del Este, porque los viejos dirigentes sindicales nos inculcaban que había que construir puentes de diálogo aún en la diferencia y que la negociación siempre era la salida. Que nadie le iba a imponer, no podíamos permitir que los patrones nos impusieran una salida, ni nosotros le podíamos imponer una salida a los patrones. Que siempre en el medio de esos conflictos se llegaba sobre la base del diálogo y los acuerdos, y eso marcó una impronta y una práctica política. Por eso en política veo adversarios, veo el diálogo fluido, me podrá costar más o menos, hay gente que tiene más capacidad que yo para dialogar, pero está claro que hay que construir un bloque de grandes mayorías que dialogue, que va más allá del movimiento sindical o de la izquierda convencionalmente definida, y que hay otros sectores sociales que tienen las mismas sensibilidades que puede tener la izquierda, aunque voten otros partidos. Esto es distinto con los sectores reaccionarios vinculados a la dictadura. Allí la capacidad de diálogo no existe. Cumplir con la ley y la constitución es lo importante, o con aquellos que socavan las bases institucionales, como sucede ahora con la persecución a senadores a través del sistema de investigación. Eso tenemos que pararnos y decir, no, eso no es parte de la vida republicana. Pero para el resto, para mí son adversarios que pujo por ideas, y las correlaciones de fuerza en la sociedad van definiendo cuáles son ideas mayoritarias. Yo creo que la humanidad camina con enormes dificultades y contradicciones a un gran desafío, que es salvarse como humanidad en un planeta convulsionado por los temas ambientales, que somos una especie capaz de extinguir el planeta, y que hay gente, y la ciencia y el avance tecnológico es el que podrá permitir generar más equidad y resolver un planeta donde quepamos todos, y no un 40% no tiene para sobrevivir todos los días. Pero también eso será parte de las luchas, de las movilizaciones y de los acuerdos que ya tienen que ser globales, no pueden darse a nivel solamente local. ¿Qué significó para ti haber alcanzado, haber logrado la intendencia de Maldonado y ser el primer dirigente de izquierda en gobernar el departamento? Fue un enorme desafío, ¿no? Yo nunca he tenido tiempo de festejar los logros. Yo disfruté mucho las campañas del Frente Amplio, inclusive la última, que fuimos ampliamente derrotados, porque las elecciones definen un proyecto u otro, y cuando uno está convencido de sus ideas, claro, tenía 42 años, 43 años cuando eso, ¿no? Ahora yo cumplí 62. Tenía otra fuerza, ¿no?
y tenía otros sueños. Porque la cabeza está más aplacada, sé de mis propias capacidades y sé de mis propias debilidades. Pero peleaba para que el Frente Amplio ganara. Yo no era el candidato preferido en aquel momento, había otro candidato. Y la vida quiso que la vida y la militancia de la gente que fuera intendente. Fue un trabajo muy arduo. No festejé el triunfo y en muchos momentos pasé muy mal. Hubo mucha agresividad del sector de la oposición, hubo acciones de juicio político en el Senado. Yo no recuerdo de intendente que haya llevado a un juicio político. Estar siempre en las cámaras por el convenio Satenil, después por las denuncias judiciales, es decir, cuando miro los 10 años hay veces que quiero abrazarme de mi nieta y no salir al lado del calor de la estufa. No obstante eso, creo que el Frente Amplio hizo una gran transformación en Maldonado desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de la infraestructura y de una perspectiva de largo aliento. Y abordó temas estratégicos como el plan de ordenamiento, los temas ambientales, la costa, las reservas de agua, las políticas sociales inclusivas que empezaron a establecer en el ciudadano no solo transferencia económica, sino el tema que tenía que tener derechos, pero también obligaciones. Concepto cuando regularizamos el Cerro Pelado, la gente le dijimos, usted tiene que pagar para ser propietario. Y su cuota va a depender de sus ingresos. Tuvimos movilizaciones en contra. Cuando nos fuimos, más del 80% tenía compromiso compra-venta firmado y más del 80% estaba al día. Y un 15% ya tenía los títulos, había pago. Entonces, no es que le decíamos a la gente, si no vota no va a pagar. Tienes que votar porque para tener esos títulos que un día te servirán para sacar un crédito. Porque quizás cuando se lo deje a tus hijos no le tengas que dejar un problema. También decirle a la sociedad que tu compromiso es pagar. Y si tú pagas esos recursos, los vamos a utilizar en infraestructura del barrio. Mejorar las condiciones, en la piscina, en UTU, en el centro deportivo, en Casa de la Cultura, que no terminamos de hacer porque no nos dio el tiempo. Y yo creo que esas cuestiones, esas transformaciones sociales son las que hoy tiene como desafío Maldonado, que tiene enormes oportunidades porque es un departamento que va a seguir creciendo, pero que es necesario construir una escala de valores. No alcanza con construir obras, si no logramos que la accesibilidad de esas obras sea de todo el mundo y si no generamos una política de igualdad de derechos y oportunidades. Y para eso no hay que aferrarse al poder. Los triunfos y la derrota nos hacen bien porque aprendemos de una y de otras. Y lo importante es tener un programa superador. Yo creo que aquel programa ya es viejo para los desafíos nuevos que tiene la izquierda. Y estamos trabajando en la comisión de programa con decenas de compañeros y compañeras para ajustar ese programa. Dijiste recién que no celebraste, que no tuviste tiempo de celebrar, pero ¿dónde estabas la noche que fuiste electo intendente? ¿Cómo lo recibiste en ese momento? Estaba en la casa de Darío Toledo en el 110, en el pueblo Gerona, mirando una televisión blanco y negro, con el núcleo más reducido, compañeros de Comando Campaña, mi compañera y mis 2 hijos. Y cuando salimos, porque el anuncio del triunfo no se daba, y ya teníamos noticias que algunos locales del Partido Nacional estaban cerrando, y que no reconocían el triunfo, y nosotros tampoco teníamos datos para confirmar el triunfo, decidí que saliéramos hacia Maldonado. Y pasé por la casa donde nací, y dije a mis hijos, aquí nació tu padre. Ahí es donde tengo el rancho ahora que voy a disfrutarlo. Hay un compañero que lo tiene graficado y tiene fotos. Lo esperé allí. Después de votar en la mañana me quedé, estuve en la casa de un compañero trabajador bancario que dormí una siesta en el Negro Dicio. Y después en la tardecita me fui a lo de Darío Toledo. Y cuando llegamos a Maldonado, en la plaza, allá había un ambiente de festejo. Y ahí casi nos autoproclamamos ganadores porque no habían, fue por un escaso margen de 1.600 votos. Estábamos algunos votos adelante, pero con los votos cerrados no sabía si se mantenía la distancia. Se mantuvo y se confirmó la candidatura mía, porque habían otros compañeros que aportaron mucho en términos de ese triunfo. No fue el triunfo del Flaco Los Santos, fue un triunfo de una organización política que fue el Frente Amplio. Bueno, y fuiste el primer gobernante que donó parte de su sueldo a determinadas causas como fue la UDELAR. ¿Qué te dejó haber concretado ese sueño?
Yo creo que el mundo que se viene, no es porque lo crea, que lo estoy viendo, es que el estudio, la pereza que yo tuve para no terminar cuarto año de liceo y terminar el liceo, como decía al principio de la entrevista, los jóvenes se tienen que preparar porque todos van a tener que pasar por la universidad. No quiere decir que todos sean abogados, doctores o escribanos, pero el mundo, la mano de obra, yo diría más, hasta la clase obrera y trabajadora tendrá que tener estudio universitario. Si quiere prosperar y si quiere aportar a ese mundo. Porque el conocimiento y el acceso al conocimiento y transformar la información en conocimiento va a necesitar mayores niveles de preparación, de formación, no de capacitación, de formación. Nos tenemos que formar por una educación que nos permita ver la multiplicidad de dificultades, de contradicciones y que nos dé más utilidad hasta para pintar, para usar las mejores técnicas en la pintura o la innovación en la construcción o el mantenimiento de la faja costera o en un servicio de mozo o donde fuere, idiomas. Sentía que era necesario hacer universidad, yo no pude terminar el liceo ni hacer la universidad, pero también quería dar una señal en ese sentido. El aporte fue durante 5 años, perdón, casi la mitad de mi sueldo. $216.000 aporté de sueldo y era una señal fuerte también en otro sentido, que las sociedades no solo tenemos que reclamar, porque la universidad no se hicieron con esos $216.000. Un aporte del Estado Nacional, del Parlamento, en el presupuesto del gobierno de Frente Amplio, de la propia UDELAR y la Intendencia que puso la tierra y $1 millón más. Pero que tenemos que salir de una sociedad demandante, una sociedad comprometida, que esté también dispuesta a dar y a compartir. Eran gestos y señales que tenían un profundo contenido político en términos de valores, más allá de que no haya tenido los $216.000. Si mi familia hubiese sido el hijo de un obrero de la construcción, tampoco lo hubiera tenido. Y me siento muy satisfecho, igual que mi familia, por eso. 5 años después vino la reelección, ya con un 52% de votación, ¿no? Que lo consolidó como dirigente político y también con proyección nacional para algunos, ¿no? ¿Usted también se veía de esa manera? No, yo fui después electo diputado, después de la reelección. La diputación, defendiendo el gobierno, fue una tarea muy compleja. Yo agarraba cuánta comisión en el Parlamento había para ir y estaba casi entre 3 y 4 días a la semana en Montevideo. Sentía que el sueldo lo tenía que ganar yendo a las comisiones, estando en la bancada, aportando una visión del interior. Aproveché mucho a recorrer el interior cuando no había sesiones en el Parlamento y conocer otras realidades, darnos cuenta de la importancia de Maldonado y de la zona metropolitana, pero la necesidad de desarrollar el interior. Pero tengo que decir con absoluta honestidad de que me faltó calidad para ser diputado. Siento que los 5 años me dejaron un aprendizaje que hoy lo estoy discutiendo en la izquierda, pero que es que si existen dos cámaras, la de senador y la de diputado, como está establecido, aunque yo soy partidario de un parlamento unicameral, lo que me demostró es que los diputados tienen que representar los intereses del departamento donde van. El Senado ya es una discusión más macro, que es la que dirime los conflictos. Cuando esos conflictos en los departamentos se dan. Lo que creo que la reforma del 96 lo que hizo fue centralizar la vida de los partidos y poner el centro en el Senado y en los partidos más fuertes para dirimir los conflictos, muchas veces fomentados por el caudillismo que se daba en el interior. Pero creo que terminó arruinando la representación genuina de esa discusión. Una discusión que hoy tengo con mis compañeros es que creo que hay que recuperar ese rol del diputado que discute por su departamento sin dejar de ver la realidad nacional, sin mezquindad, sin egoísmo, porque si no hay temas de agenda del interior que no estarán nunca en la agenda nacional. Y me parece que el Frente merece discutir una nueva ingeniería de cómo los representantes del Frente no pasan a ser representantes de los sectores, sino de los departamentos. Una discusión que quizás fracase, quizás no tenga sentido, pero que me interesa darla para lograr que el interior tenga una presencia mayor en la toma de decisiones. ¿El peor y el mejor momento de sus años como intendente de Maldonado? Los dos mejores momentos fueron cuando inauguramos la universidad
Y cuando se inauguró la planta de OCE, pedí licencia y no ir al acto de inauguración. Y dejar que fuera otro compañero por la intendencia y que el protagonismo lo tuviera el negro Alcorta, que había sido el director de la UGD y que había venido del Partido Nacional. Y mirarlo por televisión desde casa. Cosa incomprendida, pero fueron los dos mejores momentos. Después tuve muchos momentos desde el punto de vista grandes momentos, pero tuve enormes pequeños momentos. Enorme cantidad de pequeños momentos que no los podría explicar, pero que tuvieron un valor para mí mucho más importante. A veces la palabra del más humilde, el más pobre o es el intelectual más avesado, en la intimidad, en la conversación, que uno encuentra reconocimiento de lo que estamos y la comprensión de lo que estamos planteando. Y particularmente en los momentos más difíciles, el teléfono o un mensaje que te dice no aflojes. Esos momentos se multiplicaron muchas veces, pero no podría contarlos a todos. ¿Qué destacarías de lo que fue tu gestión en ambos periodos, aunque recién hiciste referencia a dos hechos puntuales, ¿no? Que hayan transformado o iniciado ese camino para el Maldonado de hoy? Yo creo que ahí construimos algunas políticas públicas, no sé si de Estado porque después se diezmaron. Me parece que el término política estaba una cosa que estaba como de modé. Pero políticas públicas, el centro de convenciones fue una política acordada con todos los partidos políticos, era un viejo reclamo de los actores sociales, trabajadores y empresariales, y también con las cámaras empresariales de Maldonado y Punta del Este. Después faltó la inyección de recursos para generar eventos y actividades. Creo que hay que reflotarlo. El saneamiento es una política que en 5 años hizo lo que no se había hecho en 50 y que ahora no se ha hecho nada en este periodo. Pero eran políticas que era necesario desarrollar. El plan de ordenamiento territorial, privilegiando los temas ambientales, definiendo la zona de desarrollo urbano, generando un proyecto de ciudades inclusivas vinculadas al transporte, a las vías de comunicación, la perimetral, avenidas nuevas, como las que se hicieron, la conectividad, la accesibilidad para que los trabajadores demoraran menos tiempo. Una política de recuperación de derechos humanos mucho más amplia que la verdad y la justicia, en términos de generar igualdad de oportunidades de derechos, las becas. Fueron políticas que permitieron transformar esa sociedad que aún era más chica que esta, ¿no? Hoy el censo no está, pero va a dar más gente de la que esperábamos, más de 220.000 personas. Y ahí nos faltó, tuvimos la Escuela de la Construcción con la idea de generar, junto con las cámaras empresariales, el ZUNCA y la Intendencia. Nos faltó el Instituto Cuesta Duarte, que dejamos el terreno y la licitación hecha y el gobierno no lo terminó, pero era fortalecer a los trabajadores como la Liga de Fomento tiene un local, para capacitar a los empresarios de nueva generación, porque el mundo nos va a permitir formarnos, no capacitarnos, formarnos permanentemente, junto con la universidad, junto con los arrayanes, capacitar a las nuevas generaciones para la convivencia en las relaciones laborales, en la aplicación de nuevas tecnologías y particularmente para generar un bloque social y político muy fuerte en la defensa de los temas ambientales, con el cual contribuimos mucho con ese plan de ordenamiento, con el eje Aparicio-Saravia, es decir, ordenar la ciudad del futuro. Creo que nos faltó concluir, todavía no estaba la matriz, pero hay que ir hacia una matriz de energías limpias, eléctrica, en el tema del transporte colectivo pasajeros, un centro de distribución de un sistema multimodal como la terminal de Maldonado, y mejorar el acceso de algunos servicios que una ciudad creciente, un departamento creciente, nos va a seguir demandando. Y allí hay un principio básico, que es la distribución del ingreso. Y está claro que hay un sector que se ha beneficiado en estos últimos años, un reducido que va a tener que aportar más si gana el Frente Amplio para que otros sectores tengan los mismos derechos, no con fines expropiatorios, pero con fines de solidaridad. Hay que construir. El hijo del que más tiene, mañana puede ser salvado por el hijo del que menos tiene en un barrio muy precario, y capaz que de ese barrio sale el médico que mañana le salve la vida. Si soñamos una sociedad así, yo creo que todos tenemos que poner en función de nuestras posibilidades. Y hay que romper con el egoísmo de querer tener lo que el otro tiene cuando somos de los sectores más bajos,
y cuando se es de los sectores más altos, esa avaricia que parece no tener límites, donde todo se mide en el capital que se tenga. Hace no mucho señalabas en una entrevista que te sentías responsable, en parte, ¿no?, de que el Frente Amplio no haya podido continuar al frente de la Intendencia de Maldonado. ¿Por qué esa reflexión? Y porque junto con construir gobierno, que fue lo que nos dedicamos, me siento muy responsable de no haber contribuido más a construir fuerza política, a construir más Frente Amplio. El gobierno, cuando alguien está en el gobierno, tiene el rol del Estado, y el Estado hay que evitar que se confunda con el partido político. Yo no puedo utilizar, como se hace ahora, el aparato de la Intendencia para hacer campaña para el partido. No puedo, no lo pude hacer. Pero nada me limitaba, en mi condición aún de intendente y ser un militante izquierda, haber hecho mucho más reuniones de tardecita o de noche en los barrios o los fines de semana, con otros compañeros. Claro, yo solo no lo podía hacer, pero en esa cuota de responsabilidad siento que no hice todo lo que tenía que hacer, y que después de 2 gobiernos de Frente Amplio bien medidos en su gestión, la derrota de la cual se ha hecho mucha autocrítica, y yo participo de ella y me hago responsable en la cuota parte y de todo lo que me tenga que hacer responsable, siento que no hice todo lo que tenía que hacer para ganar el Frente Amplio y que hoy lo estamos padeciendo. Lo siento. Psicológicamente puede ser un elemento de un fardo que uno lleva arriba de ese sentimiento de culpa. Pero yo lo siento en el alma, y lo digo francamente. Y cuando en el año 2015 Darío Pérez pierde con Enrique Antía, se ha hablado mucho bueno, de esa no presencia de usted acompañándolo porque quizás estaba en otra parte del país. ¿Qué responde a eso? Usted sabe que, perdón, que yo solo hablaba en los actos de Yuyo Pérez, que era compañero que respaldaba a la 738 y otros compañeros. Tuvo Tabaré Vázquez, ya había sido electo presidente y antes de asumir el 1 de marzo, recorriendo las obras que habíamos hecho, la perimetral, el centro de convenciones, la piscina. Estaba Susana Hernández como interino, una gran gestión de la compañera. Yo no estuve en ninguna de las fotos y estuve. En el acto ese central de cierre de campaña estaba en primera fila abajo, no hablé. Entonces, lo que yo podía hacer que era transmitir lo que habíamos hecho. Y los desafíos que teníamos, tampoco quienes me criticaron me dieron un escenario, quizás por temor que influyeran en un candidato o en otro. Creo que es parte de esa autocrítica junta que no tenemos que hacer. Y en esa campaña departamental falté 5 o 6 días. Cuando yo digo que no hice lo que tenía que hacer, no fue en la campaña. Lo que no hice durante los 10 años que fui intendente. Simplificar en esos 5 o 6 días que no estuve porque estaba en Melo o en Artigas cuando habían actividades. Acá es minimizar la magnitud de la derrota que tuvimos, y yo creo que hay que complejizar un poco más las causas, porque si no podemos correr el riesgo de seguir perdiendo y buscando cabeza de turco. Yo me hago cargo, pero creo que la discusión política merita mucho mayor rigurosidad científica en el análisis, y creo que el Frente lo viene haciendo. ¿Y le sorprendió después o le dolió el alejamiento de Darío Pérez del Frente Amplio? Sí, me dolió mucho esa derrota del 2015. Y yo del circuito que salí en el centro comunal, enfrente a la escuela del Molino, ganó el Frente Amplio. Y salí hacia el local, fui delegado de mesa, terminé siendo delegado de mesa, la última actividad militante de ese día. Cerrando la mesa y juntando los votos. Y salí contento hacia el local porque estábamos ganando. Y en el local había una tendencia que perdíamos y no podía creerlo. Yo no pude creer que habíamos perdido el gobierno. Pensé que ganábamos bien. Quizá pecamos de soberbios. Sí, me dolió. La relación con Darío no fue buena del 2015 en adelante. Durante el 2010, el 2015, que su gente participó en el gobierno, fue buena relación. Los militantes de Cabildo que participaron en el gobierno tuvieron un gran compromiso con el gobierno del Frente, pero nos dolió a alguien que estuvo 25 años siendo electo diputado con los votos del Frente Amplio. En Maldonado nadie tiene los votos para salir diputado por sí mismo. Por eso creo que hay que rediseñar la discusión de los diputados. No es como en Montevideo. Un diputado cuesta más de 20.000 votos. Y a lo sumo tuvimos 12, 16.000 votos los diputados, en algunos casos 7, 8. Yo tuve 4 la última, así fue una recontra paliza. Creo que muchas veces no respondió a las decisiones del Frente Amplio. Y después de 25 años de diputado me
me dolió. Eso no implica que no vea algunas cosas que decía donde creo que no hay que dejar de analizarlas. Porque si no podemos bastardear la política y terminar con la misma práctica que se hizo conmigo, echar la culpa a otro. Creo que Darío Pérez también hizo importante aporte al Frente Amplio, más allá de las dificultades que tuvimos. Y tenemos que mirar el complejo relacionamiento y no un hecho, que es doloroso. Para Óscar de los Santos, ¿qué significó que el Frente Amplio haya perdido la elección nacional del año 2019? Pensé que íbamos a perder por más margen. Después del resultado de octubre, que fue un resultado muy magro, y particularmente en Maldonado, volvimos a la elección del 94. Desde el 99 el Frente Amplio era la primera fuerza en Maldonado. Aún perdiendo el gobierno del 99. Pero éramos la primera fuerza y retrocedimos mucho. La lectura de eso en el proceso de autocrítica y de Frente Amplio te escucha, lo estamos procesando aún. Acaba ese proceso, pero fue el balotaje nos dejó a 30.000 votos del doctor Lacalle Pou, pero partíamos de un 30 y pico por ciento, un 40. Fue una proeza lo que hicimos los Frente Amplistas, pero lo que hicieron hombres y mujeres, mucha gente joven que se amontonó en los locales y salió a repartir la lista de la fórmula con Daniel Martínez, que militó y pintó carteles, que lloró mucho esa noche, pero lloró con mucha hidalguía, porque dieron lo que tenían, todo lo que tenían hasta lo que no tenían, todo su tiempo. Y ahí quedó una reserva de gente joven que es necesario darle continuidad en la política porque está el cambio generacional en el medio, ¿no? ¿Cómo evalúa el gobierno de Luis Lacalle Pou? Este gobierno apostó a la reducción del déficit fiscal. El déficit fiscal está en la misma situación, salvo un año de los 15 años de gobierno Frente Amplio, pero el mismo déficit. Con una particularidad, es que el endeudamiento creció 9 puntos del PBI. Se mantiene un déficit, se hace un recorte, particularmente en salario, jubilación, en poder adquisitivo. Los trabajadores y trabajadoras en promedio han perdido 34 jornales en estos 3 años, fruto de la pérdida de compras de su salario, y los jubilados 28, según los estudios del Frente Amplio. Y hay una transferencia de los asalariados, de la masa salarial, al capital, a los dueños del capital, en estos 3 años de más de $1.000 millones. O sea, alguien se quedó con ese pedazo de la torta. Es un gobierno que ha favorecido los mallas de oro concentrando la riqueza, que en este periodo aumentó la pobreza y particularmente la pobreza infantil, que tuvo enormes recortes en materia de salud y de educación. En Maldonado se vivió con la falta de medicamentos hasta hace unos meses, en el saturamiento de salud pública, que en Maldonado es más grave aún porque se alejó de la inversión de viviendas. El barrio Kennedy tuvo que endeudarse la intendencia para hacerlo. No se conocen las viviendas de este gobierno nacional. La OSI y la UGD no ha invertido un peso en Maldonado y ha generado más de $100 millones a través de la tarifa 9. Las obras previstas para el Liceo 2 de San Carlos, un nuevo liceo en Maldonado y la creación de una UTU de las PPP no las llevaron adelante los procesos de licitación y hoy están las clases saturadas. Y la inversión en obra pública, particularmente en el Ministerio de Transporte, la Intendencia también vuelve a endeudarse para recuperar el puente de la Barra, por ejemplo. Y si uno mira las políticas públicas, particularmente vinculadas al turismo, lo que hay una solicitud de los actores empresariales de turismo de la declaración de la emergencia. No sabemos cómo viene la temporada, la Argentina está muy complicada, es nuestro principal cliente. Entonces yo diría, es un gobierno que a su vez ha sido sacudido por elementos de corrupción de forma sin antecedentes, algunos muy dolorosos, casi innombrables, pero muy dolorosos. Y el presidente tiene una gran capacidad de liderazgo que es capaz de permanentemente ubicar otra agenda. Pero este gobierno viene acumulando de coalición un alto costo, porque cuando hablamos que creció el endeudamiento, que Cabildo le dice, no hay más presupuesto, pero para los militares tiene que haber. Y ahí hay presupuesto. Si le dice para los docentes, no. Si se le dice para que haya menos niños pobres, tampoco. Es un gobierno de los sectores del poder, donde ha desfavorecido a las clases medias y particularmente a la masa de asalariados, jubilados y pensionistas. Y esa caracterización
no la va a revertir en este año y pico. Caracteriza el herrerismo, históricamente. El viejo Herrera decía que era impensable que un hijo de zapatero fuera a la universidad, y ese concepto marca ideológicamente. No es las corrientes wilsonistas que se pudimos conocer, aún estando en otro partido, de concesiones mucho más progresistas, o del viejo vallismo, el primer y segundo vallismo del siglo pasado. Es un sector de poder complejo, con seria dificultad de inserción internacional, apostando mucho, acuerdo de libre comercio con China, cuando China va a preferir el Mercosur. Y hoy el timón está en duda. Hay que asegurar que el gobierno termine lo mejor posible, y está claro que el objetivo es que el Frente Amplio gane. Y en pocas palabras, ¿cómo resume o cómo define el gobierno de Lacalle Pou? Gobierno que defienda a las clases dominantes y que ha impulsado una transferencia de recursos a los sectores más pobres para que los ricos sean más ricos, y que ha limitado la posibilidad de que más sectores pasen a las clases medias. Desde su punto de vista, ¿hubo un retroceso en lo que el Frente Amplio llamó agenda de los derechos y en lo que hace al ingreso de los trabajadores? Pienso que sí, por la respuesta anterior. Sí, ha habido un retroceso. Ha habido un retroceso y una utilización del Estado desde el punto de vista del clientelismo. Eso, lo de Salto Grande es la punta del iceberg. Pero aparecen casos de militantes filtrados en varios lados. Y la Intendencia de Maldonado es exuberante el caso. El ingreso, el Partido Nacional, que utiliza siempre como un malón, llega al Estado. No utiliza el concurso ni el sorteo. Y cuando lo utiliza, hay gente que me está diciendo que estaba séptimo en un lugar de inspectores, y cuando llamaron a que estaba en el lugar 23 porque era militante del Partido Nacional. Eso va degradando el valor de la institución. El favorecer a sectores dándole grado, y que en Maldonado la Intendencia lleve 700 trabajadores, nos va a costar en estos 10 años, a los cuales se le dio grado, algunos quizá con mérito, ¿no? Pero sin ningún mecanismo concursable, no hay que emparejar. Pero en la mayoría por situaciones políticas, por afinidad política, por clientelismo. 1.800 millones de pesos que, sumados los aportes a la Seguridad Social más el aguinaldo y licencias, nos dan 2.380 millones de pesos. Estoy hablando de unos 55 millones de dólares, ubicado entre 700 y 800 trabajadores. Mientras el resto se le da partida de 700 pesos, es la concentración de una máquina de poder. Y cuando se contrata gente a través de la Fundación A Ganar o un segmento de empresas, son las que mantienen los servicios, mientras otros no acceden, uno se pregunta si no todos tienen el mismo derecho. Y ahí construye una sociedad donde el ascenso, el ingreso a la función pública, las carreras, yo diría la profesionalización del Estado, utilizando la transparencia, el expediente electrónico, mecanismos de consulta a través de sistemas informáticos nuevos, haga una gestión más moderna. Si esta Intendencia, así como el Estado, de la forma que gasta, porque si tiene 9 puntos más de deuda a nivel nacional, y en Maldonado el gobierno de Antía duplicó el déficit de 98, lo llevó a más de 200, más que duplicó, lo va a duplicar en los 5 años, estamos hablando de que parece que la plata se utiliza sin importar quién venga ni quién lo va a arreglar. Y en paralelo se definen prioridades hipotecando a próximos gobiernos, ¿no? Entonces, creo que eso le hace daño al país, le hace daño al departamento, pero le hace daño también a la credibilidad en la política, que sigue lo que nos sigue haciendo distintos de aquellos lugares donde la guerra parece ser la única solución. Si lo llevamos nuevamente al terreno nacional, ¿de qué depende de que el Frente Amplio pueda ganar las elecciones del 2024? Depende esencialmente del interior. Y depende de que el programa que se está discutiendo ahora y se va a resolver en diciembre en el Congreso, junto con la habilitación de los precandidatos y precandidatas a la presidencia, tenga en el Congreso o en su etapa posterior plataformas electorales que la fórmula que sea electa en el año que viene, sea cual sea, sepa cuando llegue a cada departamento o a cada región, hay temas que debemos abordarlo de forma regional, cuáles son las respuestas que la gente está esperando para algunos temas muy puntuales, que no son temas personales, muy puntuales en términos de política de desarrollo, de empleo, de temas ambientales, del proyecto de producción que va a tener dificultades con temas ambientales. Hoy el tema del agua es un tema que afecta a la producción.
el rol del Estado en resolver algunos de estos temas y el rol del sector privado, que se hace imprescindible. Yo creo que en ese interior que supo darnos el respaldo, en la elección del 2014, el Frente Amplio gana en el interior, el balotaje lo gana en el interior, el Montevideo Canelón lo gana, pero no hace la diferencia, lo hace el interior. Allí depende de lo que aportemos los militantes del interior. No tenemos que esperar que vengan de Montevideo, es lo que preparemos nosotros para que la fórmula maneje como nuestro propio proyecto de desarrollo. Por eso creo que el Frente Amplio está trabajando bien en ese sentido. Y si gana el Frente Amplio a nivel nacional y si las encuestas siguen dando esa paridad con el Partido Nacional, ¿influye también quién es el candidato, si es Cose o si es Orsi? Sí, yo creo que después que, a ver, yo creo que tenemos 4 precandidatos, creo que hoy las encuestas hablan de Orsi y Carolina. Creo que allí hay una muy buena fórmula, sea cual sea. Como salga electa en el orden, pero hay una muy buena fórmula. Una ingeniera con una formación de izquierda tradicional y con una gran capacidad que tiene, yo creo que una visión del mundo y del mundo del trabajo que se viene muy importante. Y Yamanduque, un hombre que vivió acá en Maldonado, fue docente, intendente de Caló León, es que el segundo departamento en población y en PBI, y con una gran capacidad de diálogo en el interior, sea cual sea el orden de esa fórmula. Creo que es un justo equilibrio para la zona metropolitana y el interior. Si esa fórmula comunica bien el programa, si los militantes recreamos con nuestras plataformas electorales cómo cae ese programa, qué significa la política de inclusión, la política de desarrollo, distribución del ingreso, por qué tenemos que crecer más para poder distribuir, porque no se puede distribuir lo que no hay. No creer que el Estado lo tiene que hacer todo y que hay un rol para el mercado. Si logramos generar un ambiente de solidaridad, yo creo que el Frente Amplio puede competir más allá de quien encabece esa fórmula. Pero depende esencialmente de los Frente Amplistas y particularmente de una actitud que es de convivencia con el que piensa distinto. Ahí tenemos que sacarnos esa bronca que tenemos arriba porque la gente no nos votó. Si la gente no nos votó, por algo fue. El derecho soberano lo tiene el ciudadano y la ciudadana a elegirnos o no. Y el desafío que tenemos para transformar el país es la construcción de una gran mayoría. Y esa gran mayoría hay que tener mucha capacidad de diálogo y de escuchar. No es juntarme con alguien para llevar mis respuestas y el otro se vaya con la respuesta que trajo. Tenemos de ver cuáles son esos puntos. Y eso es un cambio de actitud que creo que Fernando Pereira lo impulsa permanentemente, pero que a veces a nosotros nos cuesta, porque en lo local a veces polarizamos mucho más, tienen nombre y apellido la figura. Pero creo que ese es el desafío que tenemos. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Orsi, Cose, Vergara o Lima. ¿Y por qué? Yo voy a votar a Cose. Vergara es el sector que muy posiblemente lo vote en octubre, después de la elección interna, del espacio serenista. Yo pertenezco a ese espacio. La 708 va a respaldar a Mario Vergara. Es la primera vez que me voy a desalinear en términos, porque creo que va a estar entre Orsi y Carolina. Son muy buenos compañeros los dos y los 4 compañeros la otra fórmula. Pero creo, por lo que decía anteriormente, que Carolina siento que nos da más solvencia para ese mundo que se viene. Que no quiere decir que Orsi no la tenga, pero el mundo que se viene nos plantea desafíos donde yo aspiro efectivamente que algún día el intendente o la intendente de Maldonado vaya a pasar por la Universidad de la República. Porque no es garantía de nada. Yo soy un pintor, un obrero y no terminé el 4º año de liceo. Pero creo que tenemos que plantearnos como dirigentes políticos mayores desafíos en términos de preparar a nuestra gente para que preparen no solo como cuadro político, sino con las capacidades técnicas para conducir equipos de gente que es necesario fortalecer. Los liderazgos individuales, si no hay equipo, no hay a quien liderar. Y creo que el Frente Amplio tiene grandes capacidades colectivas, que en el caso del espacio serenista, no me cabe duda que Mario Vergara es capaz de reunirla y que en octubre casi cierto estemos en esa columna aportando a abrir nuevos espacios de diálogo con otros sectores más allá de la izquierda histórica y convencional. En esa búsqueda, ¿el Frente Amplio debe volver a enamorar? Sí. Sí, enamorarnos. Yo creo que la gente se enamoró cuando el balotaje, aunque perdimos, ¿no? A veces uno llora por amor, en el medio de una derrota.
Pero enamorarnos, sentir... usted sabe que a nuestra nieta, a mi compañera y a mí nos enamoró de la vida de nuevo. Quizás porque criamos a nuestros hijos trabajando, con muchos esfuerzos, pero nos enamoró de la vida, nos dio una nueva motivación de vivir. Y sentimos cosas que ya con nuestros hijos, por ser grandes, no sentíamos. No es solo la necesidad de protegerla, es ver cada proceso de su evolución. Es ver que somos parte de su vida, ella es parte de nuestra vida, pero que a su vez es una vida que se va a ir alejando de nosotros. Nosotros por viejos y quedando, y ella porque va a ir avanzando. Y que ahora es el momento de aprovechar esa vida. El amor no tiene por qué ser eterno, pero en el momento que se da hay que disfrutarlo. Y ese amor que nos creó nuestra nieta creo que es el amor que tenemos que crear los frente ampistas, porque este es el momento de sentir ese lazo con la sociedad y sentir que tenemos un nuevo pacto social y que vale la pena militar por ese proyecto, más allá del lugar donde estemos o donde no estemos, que tiene que haber un proyecto que nos supere. Y te traigo a Maldonado nuevamente. ¿Comparte algo de lo realizado por la gestión del actual intendente, de Enrique Antía? Estoy en desacuerdo de lo que vi, ¿no? Todavía no he leído el libro. Yo creo que Antía ha hecho una gran inversión en los espacios públicos. Mi hija estuvo con mi nieta el otro día en el Jahuel, dice que es maravilloso, ya ha estado varias veces. Y mantiene un nivel de limpieza en las calles, de barrido manual y de limpieza y de recuperación de espacios públicos que es buena. Y que nosotros a veces no valorizamos priorizamos otra cosa, la pobreza, la vivienda, el desarrollo, la inversión en la universidad, en escuelas, en policlínicas, en que el barrio Cerro Pelá pueda ir a la piscina igual que van en el centro y que Maldonado Nuevo tengan un teatro de la misma calidad que el centro y que se haya recuperado un Pan de Azúcar del Centro del Progreso y la piscina en Piriápolis y puedo seguir. Pero hay una cosa que quizás nos cuesta a la izquierda, que es la estética. Y es que todos en las fiestas, en nuestro cumpleaños, en la fiesta queremos recibir a quienes queremos, ya sean turistas o nuestros propios vecinos, en una casa pintada y con una flor plantada. Y creo que ha habido importantes cuestiones en el tránsito, no así en el transporte colectivo. Después lo que ha habido por parte de esta administración es un nivel de endeudamiento sin precedentes, no hay obras estratégicas desde el punto de vista de desarrollo, y el cliché de que están pensando en el Maldonado del 2050, de la forma que están actuando en lo cotidiano, con el clientelismo, el favoritismo, la dilapidación de recursos, le están dejando un muy mal futuro al 2050. Yo creo que el Frente Amplio tiene que pensar en el 2030, si gana en el 2025, pues hay cambios que hay que jerarquizar, porque esta forma de gestión, agravada aparte por un tema que no mencioné, pero que es que el nivel de endeudamiento está tomado en la inmensa mayoría de unidades indexadas. Y como el dólar se planchó y bajó con respecto al peso y con respecto a la inflación que viene bajando, esa toma de deuda unidad indexada significa que por el pago de intereses y esa diferencia de cambio, a Maldonado le está costando por año 530 millones de pesos ahora, ese cambio de diferencia y los intereses, sin amortizar deuda. Y en el 2025 nos va a costar 850, por los datos que tenemos, millones de pesos. Estoy hablando del orden de 20 millones de dólares. Cuando digo esto es lo que se va a pagar de interés y por diferencia de cambio, por haber tomado mal en la moneda de cambio, esa deuda de largo plazo, aunque haya que pagarla en 15 o 20 años, es casi la deuda que nosotros dejamos, que fue 48 millones de dólares. Entonces, han gestionado muy mal la deuda, se endeudan y lejos de pensar en 2050, están dañando el futuro del 2025 en adelante, y el 2050, si no cambia el rumbo, va a ser muy complejo. ¿A quién ves como sucesor justamente de Enrique Antía? No sé, ahí a mí lo que me llama la atención, por lo que he escuchado de militantes del Partido Nacional, está claro que Rodrigo Blas es un referente del herrerismo, y está claro que Antía ganó por esa diferencia de votos en el 2020, porque la gente se volcó hacia el Partido Nacional,
y se volcó también para que no ganara Rodrigo Blas, que tiene una presencia publicitaria, yo creo que mayor que Antía. El problema es que nadie es dueño de los votos. Rodrigo Blas sigue siendo un referente, pero trasladar la votación de Antía a los referentes que hoy veo. La otra figura que veo que puede tener cierto peso, pero relativo, porque no se lleva todos los votos, Darío Pérez, pero no está dentro de los candidatos de Antía. Y escuchaba hasta, lo digo con el mayor respeto, ¿no? Pero de los nombres que escuché, lo digo con respeto porque son militantes políticos y los respeto. Pero escuchar que el candidato y el del fin de Antía es Abella y que no importan los precandidatos y la cantidad de listas porque va a ser candidato en la convención, sería defraudar a mucha gente, se sentiría defraudada a mucha gente. Entonces, francamente, el candidato a Antía no sé. Yo escucho que es Abella, pero no me quiero imaginar esa convención del Partido Nacional si antes la gente no sabe a quién elige y el caudillo termina imponiendo algo, ¿no? Es muy característico de Antía, pero yo creo que esa práctica política no le hace bien a los partidos, tampoco a nosotros no ha hecho bien. ¿Vas a ser candidato a diputado en las próximas elecciones? No sé, sé que se me agotan los tiempos para definir si soy candidato. Ahí he tenido una reunión con compañeros de la 738 y de otros sectores me han pedido reunión. Y creo que no tengo mucho margen para decir que no. Lo dije hoy en una entrevista y se me hace más difícil salir a la calle. A ver, me cuesta... yo creo que el Frente Amplio está en condiciones de ganar, pero todos tenemos que echar el resto, militar, del lugar que sea. La pregunta que me he hecho siempre es si puedo militar sin ser candidato. Y hay cosas que parece ser que no pueden ser. Es que la vida me obliga a ser candidato. Me exige, no me obliga, me exige. No me quiero imaginar si el Frente Amplio pierde y yo no soy candidato, sentirme responsable de la derrota otra vez. Cargo con muchas derrotas en mi vida. Y creo que el Frente Amplio puede ganar y empiezo a sentir que el poquito que yo puedo aportar pasa a ser importante. Tan importante que lo que no me he dado cuenta en todo este tiempo, y lo he empezado a ver hace algunos meses, es que cuando Tabaré en el último discurso, cuando le hicimos el homenaje en La Teja, leyó un poema de No te rindas. Y parecía que el no te rindas era para otros. Lo que me empecé a dar cuenta es que también era para mí. Y el retiro de la política activa en términos de dirección política, me intenté a preguntar y a cuestionarme si no era parte de un síntoma de rendición o de derrota que estaba sintiendo. No solo político, sino personal. Y a veces los traumas se resuelven dando un paso adelante. Y quizás tenga que ser candidato a diputado, pero no te lo puedo asegurar. ¿Y candidato a intendente de qué puede depender? Depende primero, para ganar la intendencia, para competir por la intendencia, el Frente Amplio tiene que ganar el gobierno nacional y tiene que recuperar el sitial de primera fuerza del Maldonado, ¿no? Si eso no se logra, es muy difícil después competir. Yo creo que puede llegar a competir si estos elementos se dan y si desde el punto de vista programático y la plataforma electoral, como mencionaba anteriormente, logramos tener una propuesta que enamore, que encante y que motive a la militancia y a sectores más allá de la estructura militante del Frente Amplio. Tenemos que ir más allá de la frontera del Frente Amplio. No solo para ganar, sino también para gobernar el día, pensando en gobernar el día después. Cuando hablo de frontera no estoy necesariamente hablando de partidos estructurados. Estoy hablando de la sociedad que puede votar a otra gente y no tenemos que pedir un voto prestado. Lo que tenemos que plantearle es, el proyecto te incorpora, te involucra, que hay un espacio dirigido a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores asalariados, a los cuentapropistas que no sabemos cómo se van a jubilar con la reforma. Es decir, pensando en cuál es la propuesta que tenemos que trabajar y elaborar, creo que podemos competir. Y en ese escenario el Frente Amplio aún no ha discutido, como sí lo había hecho antes, si en la interna de mayo del año que viene se definen también los precandidatos. Si así fuera, habrá que ver si hay sectores que me proponen y si yo termino aceptando. No estoy jugando con eso. Me cuesta cada vez más decir que tengo dudas. Estoy cada vez más seguro que voy a terminar aceptando dar todas las batallas nuevamente. Pero también me hace pensar cuál es el momento de retiro y que es muy difícil pregonar el cambio generacional, pero terminar siendo candidato de vuelta con 63 años. Y esa discusión de que tengo que hacer un corte siempre se dilata y no quiero llegar a los 70 en la misma condición. No le haría bien al Frente Amplio, yo creo que no me haría bien a mí mismo, pero cada vez que lo he intentado he fracasado
y parece que esta batalla la tendré que dar también. Entonces podemos confirmar que va a ser candidato. No, no puedes confirmar, pero siento que cada vez soy necesario por ese pedacito que puedo aportar. No creo en los imprescindibles, ni tampoco soy un líder. Ahí soy un referente de un espacio de gente militante que se sentiría entusiasmada a militar conmigo. Y eso me lo han hecho notar en la calle, en las estructuras. Y gente que no me votaría, que sentiría que le haría bien al Frente Amplio. Entonces, es cada vez más difícil decir que no, aunque aún no tengo definido el sí. Ojalá lo pueda definir sin mayores traumas. Si no fueras, ¿a quién ves tomando la bandera? Y allí aparecen, bueno, ya estuvo Susana Hernández, fue candidata en la elección anterior, fue Gerardo Viñales, en su momento estuvo también de precandidato Horacio Díaz, Goyo Quintana, está el diputado Antonini, también participó de esos procesos de la interna Gustavo Salaverry, hay otros compañeros y compañeras. El problema es que la forja de una figura de masa lleva un proceso más largo. Yo milité desde el 84 como militante sindical, suplente de edil titular. Fueron 20 años de militancia, mío, más de decenas de compañeros que militaron muchos más años, para llegar a la Intendencia de Maldonado. Entonces, en proyección de tiempo, yo desearía que eso era más rápido, pero parece que todo lleva un tiempo y que aún no hemos logrado romper ese cajarón. Lo tenemos que romper y rápido. A nivel nacional se está haciendo, hay figuras de recambio que no cabe duda, no solo un cambio generacional, sino de género, también incorporado, y también de un cambio de ideas que necesita el Frente Amplio, porque el mundo va a ser distinto al que llegamos en el gobierno en 2005, muy distinto, y son desafíos enormes que a veces parece que la cabeza se me estrujara para imaginarme el futuro. Los que te conocen saben de tu sencillez y les consta que sos feliz con poco, ¿no? Y hasta distante de lo que es las cosas materiales. ¿Cómo es la vida de Óscar de los Santos hoy en día y dónde vive, con quién? Yo vivo en la misma casa en San Carlos, que hice una reforma cuando gané la Intendencia, que un crédito en el Banco Comercial. Perdón, la marca, porque el problema es que el Banco República no me daba, porque como yo donaba la mitad del sueldo, no me daba para sacar $35.000 que tenía que sacar. Me prestaron plata a otros compañeros. Y la casa que vivo del 90 y pico, un garaje, que tenía 60 y pico metros. Estábamos pagando alquiler con la petiza, mi mujer, mi compañera. Teníamos los grises y le compré el garaje de la tía de mi señora, del abuelo, que era hojalatero. Y ahí hicimos 2 piezas, un baño, una cocina y un comedorcito. Y después un compañero, Edí, que falleció, José Luis Noguera, me hizo la sanitaria. Pagué una electricista, hice la electricidad, yo puse los pisos, revestí el baño, hice la primera reforma. Pero era de hormigón el piso y eran 4 paredes. Y en el 2006 saqué esos créditos y lo reformé y le hice un parrillero arriba, 2 dormitorios y un baño. Y es donde vivo. Me siento muy bien en ese barrio. Los que vamos quedando, que éramos jóvenes, ya somos todos casi viejos o viejos. Y están naciendo la tercera generación. Vimos nacer a nuestros hijos y criarse con los hijos de otros. Y ya están naciendo los hijos de ellos, nuestros nietos y nietas, que los veo cruzar por el barrio y me da una enorme alegría, aunque extraño mucho a la gente que se nos fue, porque era un barrio con características de gente trabajadora muy cerca del centro, pero todos veníamos del mundo del trabajo. ¿Cuáles son los momentos que atesoras en ese día a día? Atesoro, yo me estaba con mi vida, vivo con mi señora, mis hijos viven en casa, y la nieta que llega a las 7 de la mañana todos los días, que después llevamos a la Piti, dijera ella, a trabajar, que la despierta mi señora, que la llena de mimos, y volverla a casa, tratar de que se duerma mientras da vuelta toda la casa pata para arriba, se mete con las plantas, con mis recuerdos, que me hace caminar, pero que sentir un abrazo de ella es una inyección de vida. Después viene la bisabuela, la cambiamos y la llevó a la guardería. Ese momento lo atesoro todas las mañanas, de lunes a viernes.
Y ahora algunos días en la tarde que con la Piti la levantamos de trabajo, dijera ella, lo atesoramos mucho, la disfrutamos mucho. Atesoro mucho la reunión con la familia, cuando podemos juntar toda la familia, y con amigos. Hace menos meses me reuní con un núcleo de compañeros que habíamos trabajado juntos en la pintura en el 110. Hice una cazuela matambre en la cocina de leña. Y tuvimos recuerdos de anécdotas de cuando trabajábamos, cuando las dificultades que teníamos, algunos siguen teniendo, o las que tenemos nuevas, porque la vida cambia, pero cambian también los problemas. Y de poder reírnos de nosotros mismos. A veces el orgullo a la gente no le permite disfrutar la vida y sus propios errores. Y disfrutarlos como parte de su vida, porque el error nos puede hacer madurar y transformar en una persona o reseca, envidiosa, retorcida para la realidad, o aprender a reírnos de nuestros errores. Y sentir que ese error lo tenemos que compartir con otros y disfrutarlo. Quizás el otro porque aprenda de ese error, pero también para que nos vea como somos, ¿no? A veces queremos aparentar tanto y perdemos nuestra esencia que queremos parecer más de lo que somos. Y a veces nos olvidamos de lo que somos. Y ser es lo más importante. No importa lo que sea, pero ser es lo más importante. ¿Continúas pescando? Continúo pescando. Soy muy mal pescador. Hace como 5 años no saco una corvina blanca. Saco sargo, pejerrey. Saqué toda la ropa para ir este invierno a pescar pejerrey. Pero estuvo tan frío que me espantó. Deben ser los años que me espantó de la costa. Pero me encanta ir a pescar. Disfruto mucho de la pesca. Ahí disfruto en soledad, con el mate y el termo. Me gusta ir a pescar solo, me gusta hacer gimnasia. Hago de lunes a viernes, casi siempre 1 hora, casi siempre 1 hora y voy al gimnasio. Y me gusta no estar en el ruido del gimnasio, un rato mío. Y de mirar ahora algunos programas de televisión alemana en español y europea para tratar de comprender y leer alguna cosa, de comprender el mundo como está cambiando. Son mis momentos de familia. Y para todos nosotros es nuestra nieta. Gracias, Óscar de los Santos, por estos minutos con Grupo Portada para Retrato Hablado. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto, me sentí muy bien, muy amable.